Yo tenía un primo hermano que era por parte de papá. Él había desaparecido 2 años o 3 años aproximadamente. De pronto un día suena el teléfono en casa y era este primo. Papá, no te entiendo. Viene mi primo después de 3 años y ¿no te alegra verlo? Porque está en la cárcel. Lo trajeron preso de México por narcotráfico. Mi padre fue muy rígido, extremadamente rígido. Y eso no pasó jamás en nuestra familia. Nadie mancha nuestro ilustre apellido. ¡Nadie! Procuraba mantener su estatus, la corrección, la tacha, no podía existir eso. Era un primo hermano al que yo quería mucho, teníamos una relación muy linda. Yo voy a ir a verlo. ¡Te lo prohíbo! Una señorita como tú, mi propia hija, no piso la cárcel jamás. ¡Jamás! Lo primero que hice fue informarme dónde estaba él y me fui. Y llegué hasta allá, al presidio, a la cárcel, y ingresé con él. Tenía 19, 20 años. Estábamos paseando con mi primo por el penal. Vi un muchacho que leía algo, tenía la mirada vacía y no sé explicar en palabras. Algo aconteció en mí que impactó mi vida, el ver a esa persona. Conseguí que mi primo me lo presentara. Lo vi y nunca más salió de mí. Después que había mirado a él y había impactado mi vida, es que recién supe un poco de su vida. Me contó también que él era adicto a las drogas y al alcohol. Desde muy joven nació en mí un deseo muy grande de poderlo ayudar. Aquel impacto de esa pasión desconocida e inexplicable para María había hecho que quedara totalmente enamorada de Kevin y sin importarle nada, tomó una decisión que cambiaría totalmente el curso de su vida. Cuando mis padres supieron que yo estaba frecuentando la prisión, una tarde que yo llegué a casa, él me estaba guardando, extremadamente enojado. Justamente era un día antes del día en que yo había programado casarme. Me dijo que él sabía lo que yo estaba haciendo, que se sentía demasiado avergonzado, que él nunca se había imaginado que su hija iba a llegar a tan bajo. Yo te desheredo, te boto de la casa, te quito el apellido, pero tú no vas a estar con un delincuente jamás. Entonces mi papá reaccionó de una forma tan violenta, me empezó a sacudir, fue un shock muy fuerte para él, me empezó a golpear, me expulsó de casa y me dijo: no quiero volver a verte nunca más. Pero ni la cólera de su padre podía detener a María. Así que llevando un notario a la cárcel, se casó con Kevin. Y en julio decidimos casarnos. Lo conocí un 14 de marzo y el 17 de julio de ese mismo año estábamos casándonos en el presidio. Todo a escondidas de mis padres. Después de la boda, de aquella ceremonia, yo tuve un permiso especial para poder permanecer aquel fin de semana, sábado, domingo y el domingo retirarme del lugar. Entonces, como no tenía un lugar donde vivir, porque había sido desalojada de casa, opté por encontrar el lugar más seguro para mí, era el frontis de la prisión. Ni las lluvias, ni las bajas temperaturas de La Paz lograron sacarla de ese lugar. Una de las señoras, esposas de uno de los presos, que me prestara algún saco, alguna ropa de abrigo, me prestó y yo me quedaba a dormir en la cárcel, en la parte de afuera, en una ventana. Cuando llovía o bajaban demasiado las temperaturas, me permitían ingresar a esta movilidad. Pasó meses viviendo y durmiendo entre un viejo vehículo y el frontis del presidio. Se bañaba en la cárcel y comía la comida de los presos. Su padre, al enterarse de cómo su hija dormía en la calle, fue y le pidió que regresara a su casa, sin saber que ella estaba embarazada. Nacieron los bebés, no era uno, eran dos. Eran mellizos y mi esposo supo que eran dos.
Sin embargo, ni el matrimonio ni el nacimiento de sus hijos produjeron cambios en la conducta de Kevin, sino al contrario. Él continuaba consumiendo drogas en la cárcel. Fue como que algo aconteció en él y volvió a reincidir aún más, a consumir más bebida, más alcohol. Eso hizo de que su salud fuera deteriorándose por la droga. Él corría mucho peligro, él debía salir de allá porque de lo contrario podía cualquier momento por alguna sobredosis morir. Entonces, planificó el gran escape, sin que Kevin lo supiera. Yo recurrí al juzgado de vigilancia y pedí que me otorgaran un permiso para que mi esposo salga porque mi bebé había nacido recién. Cuando el juez autorizó, obviamente nosotros teníamos que salir con un agente judicial y salimos con el agente. Entonces mi esposo dijo que quería entrar al baño. Entonces el oficial lo acompañó. En ese lapso fue que yo mezclé el Valium, el cual el agente ingirió sin notar nada extraño en su bebida. Ya el medicamento había empezado a hacer efecto, entonces él se sentía mareado, se sentía algo confundido y dijo, bueno, yo debo ir a llamar para informar que me estoy sintiendo mal y de repente pedir algún refuerzo. Claro, vamos, le dijimos y lo sacamos. Entonces yo lo saqué, pero no lo llevé hacia un teléfono público, lo llevé a un parque que había ahí cerca, media cuadra, lo hice sentar ahí y mi esposo muy alarmado porque veía que cada vez que pasaban los minutos él iba casi durmiendo, ¿no? A quedar dormido, entonces él lo trajinaba, lo llevaba, caminaba para lograr que reaccionara. Yo le decía, déjalo ahí sentado, que se duerma porque nosotros tenemos que fugar. Ahí recién se enteró mi esposo de mis planes. Entonces, bueno, en vista de que ya casi él estaba completamente inconsciente, la gente lo dejamos ahí en un parque dormido, tomamos un taxi y salimos.